Bien, pues comenzamos la mesa redonda que está convocada bajo el rótulo La leyenda negra antiespañola hoy. Y tal como están previstas las mesas redondas, va a haber quien da la palabra, que seré yo pasando el micro, y un inductor, que en este caso, ya que lo tenemos aquí, es Iván Vélez, el cual hace unos años, cuando se hizo el rótulo Leyenda Negra, que antes dijimos que comenzaba, que se incorporaba a la lengua española ese rótulo en 1899 de la mano de Emilia Pardo Bazán, y que en buena medida fue inducido por mí mismo a que hiciera esa maldad. Y entonces él va a plantear un poco la temática del asunto de la leyenda negra en la actualidad, con el objeto de que luego puedan intervenir cualquiera que lo pida. Se le da el báculo y se acabó. Bueno, pues vamos a improvisar un poco, la verdad. Leyenda negra en la actualidad, o leyenda negra hoy, ¿no? Efectivamente, como ha dicho Gustavo, aquel rótulo que se hizo en su momento, pues fue inducido por él. De hecho, después del rastreo por internet, pues fui a la Biblioteca Nacional, pedimos el documento en el cual publicó Emilia Pardo Bazán esa conferencia que había dado en la Sociedad de Conferencias para la Redundancia en París, 1899, justo después del final de la Guerra de Cuba, y además me parece que es un texto muy interesante porque ella aborda con mucha naturalidad y con finura, me parece a mí, lo que había ocurrido. De algún modo no revela ese gran trauma que después algunos han asumido, y sí que pone de relieve, pues, de algún modo, cómo la sociedad española, pues, se había dormido un poco en los laureles, había creído, pues, que el pasado era suficiente para vencer a una potencia tan emergente como los Estados Unidos, y contraponía, esto es un breve resumen, pues, la actitud del norteamericano, que estaba orgulloso de mandar a su hijo a ese conflicto, frente a la de algunos españoles miserables, pues, que intentaban, por la vía del dinero, eludir que el hijo, pues, se jugara la vida ahí con los mambises y todas esas situaciones tan complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante que el término caída o decadencia, pues, es muy discutible, pero bueno, desde luego, por lo menos el ascenso ya de Estados Unidos, además con una potencia de papel detrás tan importante como son los periódicos, incluso, pues, la emergencia de la prensa que se ha llamado amarilla, ¿no? Entonces ahí despega un rótulo. Yo he intentado rastrear algunos usos anteriores y hay cosas parecidas, pero bueno, yo creo que ahí ya con bastante nitidez aparece, y luego lo sistematiza Juderías un poquito más tarde, y creo que de ese periodo de tiempo arranca una polémica que se mantiene hoy en día, pero es una polémica que es importante llevarla a la actualidad porque ha ido cambiando, y yo tengo que reconocer que en los últimos tiempos se está cayendo, ya lo he dicho en algún ámbito público, y Gustavo también lo ha dicho en algún otro, se ha caído en cierta complacencia, ¿no? Y en cierta... se le ha echado mucho azúcar a nuestro pasado, ¿no? Se ha edulcorado un poco. Me parece que, por ejemplo, el tema que ha salido ahora, que ha tratado José Chu, se omite por completo en algunas ceremonias, casi diría yo que de autoayuda. El tema de la esclavitud es patente y es existente. Estamos ahora en plena Mancha. Yo tengo documentado algún caso de manchegos conquenses que tenían esclavos negros, de hecho en pleno siglo XV ya, antes del descubrimiento de América, y que luego, o incluso después también, y que en muchos casos al morir el señor los ahorraba, es decir, los liberaba como un gesto de magnificencia, ¿no? de generosidad, dejar esa memoria que siempre los españoles han tenido, esa preocupación de dejar para la posteridad algo, y de hecho ese algo, o ese objetivo, perdón, se ha cumplido, porque
encuentros como este y otros muchos pues sirven para regresar sobre figuras de un pasado ya bastante remoto. Aquí está la estatua de Almagro a 200 metros, es un hombre que vivió hace casi medio milenio, es decir, que estamos cumpliendo un poco los objetivos suyos, que es mantener esa fama y memoria así. Pero claro, por volver un poco al tema que nos ocupa, y no es el tiempo tampoco que tampoco quiero yo ocuparlo mucho, que simplemente soy un inductor, como dice Gustavo, yo creo que se ha caído, de cierto modo, en una complacencia, y me parece a mí que se ha adoptado con mucha ligereza el par imperio generador, imperio depredador. Yo lo siento, pero muchos de los usuarios de este par no han leído la obra donde se expone esa teoría que formula Gustavo Bueno. Lo tengo que decir claramente. O sea, imperio generador no es la Arcadia y el Edén hecho realidad en la Tierra. No es eso. Es de generar. Además, es curioso porque el término generación se encuentra también en muchas crónicas. Cortés habla de tener, cuando casa a soldados españoles con indias, busca tener generación, busca generar. No busca establecer unas condiciones maravillosas y perfectas y de calidad de vida, por utilizar un término de la actualidad. Es otra cosa. Y Gustavo Bueno no presentó en ningún caso un imperio español edénico, sino otra cosa muy diferente. Yo quiero hacer en unas jornadas dedicadas a la filosofía de Gustavo Bueno, pues énfasis en la necesidad de que si se usa el sistema, por lo menos que se lean las fuentes originales. Es decir, y luego, por otra parte, Gustavo Bueno reconoce fases depredadoras y fases pues muy cruentas. Y además es que las crónicas tampoco lo esconden. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una llamada de atención a eso. Otras llamadas de atención. Que creo que Gustavo ya lo ha dicho hace un rato, yo es que ayer no pude estar presente. Claro, presentar los restos de aquel mundo como una posibilidad de reedición de aquel mundo es una auténtica quimera. Las condiciones materiales lo impiden por completo. La idea de una gran alianza bajo la Cruz de Borgoña, contra la cual no tengo yo tampoco nada, pero quiero decir que a veces los árboles no dejan ver el bosque. En este caso la Cruz no deja ver la realidad que hay por detrás. Los conflictos entre naciones soberanas están ahí. De hecho, muchas de ellas surgen como resultado de conflictos. Los problemas derivados de la violencia estructural de algunas sociedades hispanoamericanas hacen imposible o prácticamente imposible estos sueños de reunificación. La penetración del evangelismo que viene a echar más que un capote al indigenismo dificulta mucho algunos de estos sueños casi húmedos que tienen algunos. ¿Quiere esto decir que no hay ninguna posibilidad, que no hay nada, que todo se ha aniquilado? No. Aquí estamos hablando en español, esto se emitirá por internet y nos van a entender, a algunos les gustará, a otros no, como es lógico, cientos de millones de personas. Entonces, yo creo que lo que ha quedado de aquel mundo, más que una cultura que es como decía Bueno, un todo complejo, y en esa complejidad hay también muchas contradicciones, como mínimo hay la lengua española. Y creo que ahí está el gran caballo de batalla, o el gran frente de batalla. La lengua española está siendo atacada, y también lo digo esto deliberadamente para quien nos vea del otro lado del charco, está siendo atacada sistemáticamente de instituciones públicas españolas. Yo quiero subrayar este asunto. Si uno tiene un niño y pretende escolarizarlo en muchas regiones españolas, que se olvide de que lo haga en español. Que se olvide. Y este es el mayor ataque que se puede hacer al legado hispánico. ¿Por qué se hace? Y aquí donde entraría en juego el término leyenda negra o la ideología negro-legendaria, pues en esta visión que se tiene, que con José Chu creo que lo ha dicho con respecto a Ridley Scott, si no me equivoco, la idea de que imperio es un término absolutamente negativo, tiene una connotación completamente negativa. Y aquí es donde se enmascaran y se eluden cuestiones fundamentales. Estamos en Almagro. Almagro es un sitio absolutamente fundamental para entender grandes aspectos de lo que fue el Imperio Español, del cual somos fruto nosotros
y ellos, nosotros los españoles y ellos el resto de naciones hispanoamericanas. Aquí a unos metros está el Palacio de los Fugger, de los Fúcares. Bueno, una potencia económica importantísima, una potencia económica vinculada al mercurio, el mercurio está vinculado a la plata está vinculada a la esclavitud, en fin, es todo ese mundo, todo es el mundo del cual procedemos hoy. ¿Qué ocurre? Que desde posturas, porque los imperios evidentemente siempre estarán en conflicto por esa idea límite a la cual tratan de llegar, pero que nunca llegan, que es el recubrimiento total, el dominio total del mundo, eso nunca ha ocurrido y creo que nunca va a ocurrir, pues los efectos propagandísticos están patentes en todo momento. ¿Qué tiene que ver esto con las lenguas? Pues tiene que ver mucho con las lenguas, que ya digo que me parece que es el verdadero legado, porque luego ya las cuestiones religiosas ya tienen sus propias polémicas y sus propias desactivaciones internas, y sus propias controversias, ¿no? Como es bien sabido. Tiene que ver todo esto pues, con la visión de que hubo una especie de gran imposición por parte de unos señores pues que poco menos que eran unos viciosos del poder, y eso en realidad es que no ocurrió así. Es decir, el Imperio Español no habló únicamente una lengua. La idea del indio oprimido es una idea que es tremendamente cuestionable. ¿Por qué? Porque no existía el indio. No existía el indio, existían los indios, existían muchas sociedades enfrentadas en diferente grado de civilización tecnológica, en diferente grado de relación. Es decir, esta caricatura negrolegendaria, aquí sí, de unos señores con barba que llegan como Almagro, que está aquí en bronce, a imponer por las bravas un mundo de golpe y porrazo, eso es una simplificación, es una caricatura. Los grados de implantación del mundo español pues fueron muy diversos y continuados en el tiempo. Gran parte de lo que hoy se ataca como español es posespañol, es decir, la imposición o la gran extensión del idioma español, que es un poco lo que orbita sobre estas conferencias, se da en gran medida a partir de las así llamadas independencias. Los movimientos de blanqueamiento que tienen que ver con el racialismo del 19 se hacen ya después de los gritos de independencia, o llamados, siempre digo llamados gritos de independencia, porque son gritos de construcción nacional con elementos de falsa conciencia evidentísimas y con simplificaciones tremendas, vuelvo a decir, del indio. Cosas que yo anticipo que voy a decir mañana y me voy a ir callando ya pronto. El idioma español es imperialista y por eso oprime al vascuence, que es una cosa de laboratorio, al catalán, que es un idioma reajustado cuando tocó, para alejarlo de otros catalanes previos, y sobre todo del español, y otros, bueno, ahora por lo visto, ayer estuve en Extremadura, mi familia materna siempre es extremeña, siempre los entendí, por lo visto hablaban un idioma llamado extremeño. Es decir, estamos ante esta estupidez galopante que erosiona nuestra propia realidad y por supuesto, supone un gran obstáculo para ese sueño que yo digo quimérico, pero por lo menos de reunificación, pero es que lo supone hasta en los mínimos acuerdos, porque es que dentro de poco los de Almagro considerarán extranjeros a un extremeño que está aquí al lado, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que tienen mucho que ver con una visión absolutamente negativa de nuestro pasado. Yo insisto, me mantengo al margen de estos, ya digo, de estos proyectos que son pequeñas megalomanías, pero desde luego el daño que se está haciendo por parte de estos ingenismos a la española, que es buscar en cada terruño unas raíces, y si no las hay se inventan o se fabrican, para alejarnos del de al lado, evitan cualquier posibilidad de cualquier proyecto mínimamente colectivo. Como no quiero dar esta imagen tan sombría, he de decir que hay esperanza. Por ejemplo, el proyecto que aquí más o menos se está manejando de Funibero, me parece que es una opción muy buena, pero desde luego no es una unidad política a la que se pueda llegar en un futuro inmediato. Yo quiero ser muy insistente en esto porque estoy viendo que se está haciendo con un voluntarismo, me parece que absolutamente excesivo. Así que bueno, yo planteando así de estos brochazos, no sé si dejarlo o seguir hablando.
Buenos días. ¿Qué tal, Marcelino? Nada, voy a comentar dos cosas. Una a propósito de los imperios generadores y depredadores y la otra a propósito de la leyenda negra. En primer lugar, entonces, yo estoy de acuerdo contigo con que se ha leído muy mal muy mal lo de la distinción entre el imperio generador y el imperio depredador, y es más, se ha confundido con el hecho de que las relaciones entre las sociedades políticas sean relaciones que se pueden describir a través de lo que entendemos por una biocenosis antropológica. Y se ha confundido esto porque la biocenosis antropológica pues incluye la lucha, la biocenosis biológica, para que nos entendamos. Una biocenosis geológica es la relación que constituye a una comunidad vegetal y animal, que se mantiene en equilibrio gracias a que unos se comen a otros y se mantienen la distancia. Y entonces, como uno se come, como el lobo, pues come al ciervo, y el roble, pues, o el haya, evita que nazcan debajo por su ramaje, evitan que nazcan debajo pues un sotobosque o incluso un herbazal, pues entonces se va manteniendo todo el ecosistema, pero el ecosistema, dentro de ese ecosistema, dentro de esa biocenosis, se comen unos a otros. Y es la guerra, de alguna manera, de unas comunidades frente a otras comunidades. Ejemplo de biocenosis ahora antropológica, que es el término que acuña Gustavo Bueno en España frente a Europa. Ejemplo de biocenosis antropológica es Europa. Pero si ampliamos el término de biocenosis, es el planeta entero, es decir, es la sociedad planetaria, con las instituciones de los estados manteniéndose a raya y fagocitándose si pueden unos a otros. Ejemplo, Rusia-Ucrania. La situación es de una biocenosis y ahí interviene Europa también, como otro. Bien, esto es la biocenosis. Y esa biocenosis es una manera de interpretarlo, digamos, bajo un punto de vista universal. Pero el imperio generador y el imperio depredador no tiene, bueno, al menos tal como yo lo entiendo, no tienen una connotación moral ni connotación ética. Tiene una connotación lógico-material. Y está hecho a partir de criterios lógico-materiales que tienen que ver con la isología y con la sinología. Y el imperio depredador es aquel imperio que en un contexto de sinología, es decir, de intervención de unas sociedades en otras, tiene una isología mínima. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, que por ejemplo, Fenicia llegaba a Hispania, se instalaba una factoría, por no poner sociedades actuales, es decir, intervenía sinalógicamente, porque entraba en contacto con Hispania, con los iberos o con los tartesos, pero isológicamente no implantaba su sociedad en ella. Eso es un imperio depredador. Ejemplos de la Edad Moderna, Portugal, y ejemplos de la Edad Contemporánea, pues la Alemania de Guillermo II, por ejemplo, o la Inglaterra de Isabel I, me parece que era, bueno, da igual. Perdón, de Victoria, quería decir, la Victoria, quería decir. Bien, ejemplo de imperialismo generador. Es el que tiene dada una situación entre estados sinalógica, es decir, de contacto, la isología que produce respecto a con quien entra en contacto es máxima. Y este ejemplo es el ejemplo de España, por ejemplo, en la Edad Moderna, o de Roma, en la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque Roma reproduce en Hispania sus ciudades, sus anfiteatros, sus teatros y su sociedad. Y los hispanos, que en aquel momento no eran romanos todavía, pues empiezan a convertirse en romanos, de tal manera que la isología es tan plena que alguno puede llegar a ser emperador, como Trajano, y otros pueden llegar a ser pues, escritores o filósofos, ¿no? Como Séneca, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esto no evita que siga siendo una biocenosis. Claro. No evita que siga habiendo esclavismo, porque la biocenosis se da aunque el imperio sea generador. Y esto es lo que no se ha entendido. Y se ha querido ver el imperio generador pues, como una especie de moralina. Y esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. Y por eso, y quien se sitúa en la leyenda negra, y entonces paso ahora al segundo punto, pues entonces se sitúa siempre como si España fuese un imperio generador y como si no tuviera que haber biocenosis, cuando la biocenosis se está dando constantemente.
Porque la biocenosis se da a la escala de las instituciones intrasomáticas, es decir, los trabajos, los empleos. Cuando el taylorismo sustituye al trabajo de gremio, pues está, desde el punto de vista intrasomático, se está sustituyendo un modo de hacer subjetual por otro modo de hacer subjetual, y se está despachando una forma de trabajo. Cuando se sustituye a la cajera que te paga por una máquina que te paga, pues se está haciendo algo subjetual y ahí está la biocenosis funcionando. También se da intersubjetualmente con las lenguas, y también se da, desde el punto de vista extrasomático, pues con instituciones como puede ser la mezquita, que se convierte en catedral, que es el ejemplo de Córdoba, que ahora ya no es mezquita y que es catedral, al margen de que pueda tener elementos decorativos de tipo islámico o hispano-musulmán o arcos de herradura que son de origen visigótico. Pero eso es una cuestión de la biocenosis, que no tiene nada, o sea, que sí tiene que ver con el imperio generador y depredador, pero se mueve a una escala completamente distinta y no hay que interpretarlo moralmente. Y respecto a la leyenda negra, yo creo que la leyenda negra es, diríamos, una ideología que se mueve en la interpretación de las relaciones de España con América. Es decir, exacto, una nematología para interpretar las relaciones de España con América. De tal manera, pero claro, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque las relaciones de España con América hay que verlas pluralmente, hay que verlas desde el punto de vista de América con España, de España con América, de partes de América con España y de partes de España con América. Y entonces las cosas cambian completamente, porque lo que vemos es que la leyenda negra se vuelve un reduccionismo completamente, porque no tiene en cuenta todos esos otros aspectos. Bueno, y nada más que quería comentar. Sí, bueno, yo añadiría le añadiría más complejidad todavía, si cabe, si cruzamos esas partes que tú dices, que son casi geográficas, con la estratificación propia del antiguo régimen. O sea, la cosa se complica todavía más, todavía muchísimo más. Un par de apuntes. Se ha hablado, o siempre que hay leyenda negra, claro, la cuestión del indígena está ahí, que es siempre digo que es una abstracción, pero cuidado, es que lo que está ocurriendo últimamente con este auge del indigenismo, que además tiene mucho que ver con lo lingüístico, Gustavo lo ha trabajado mucho con lo del Instituto Lingüístico de Verano, con el encapsulamiento por la vía del idioma particularizado de diversas tribus o colectivos indígenas. Claro, es que ahora la gota indígena indigeniza, que es un poco a la inversa de lo que se ha hecho históricamente. La blanca blanqueaba, ahora la indígena indigeniza. ¿Por qué? Porque interesa. Porque interesa cultivar la idea de pueblo originario, que bueno, originario de quién también, ¿no? ¿De quién? Para hacerle propietario por una especie de derecho natural que aquí no admitimos sobre recursos, o sea que los componentes espurios están completamente ahí. Y una cosa que quería contar mañana, pero la anticipo, tampoco es una cosa, una sorpresa mayúscula. Claro, aquí se habla también de la lengua española como de una imposición imperialista, aunque ya sabemos que las dificultades que hubo para ello y las enormes controversias. Yo mañana intentaré pues sí, reexponer el problema este de fondo entre si había que evangelizar en latín, en lenguas indígenas o en español. Ahí había un montón de alternativas y cada una tenía unas connotaciones ideológicas. Bueno, ¿acaso las grandes lenguas indígenas, o así reconocidas en la actualidad, náhuatl, quechua y aymara, no son lenguas imperialistas? Es que ese es el problema. ¿Y dónde cortas? A ver, ¿dónde cortas? ¿Dónde está la lengua originaria propia a la cual se ha ido masacrando con añadidos posteriores? Claro, el problema es enorme. Y otro apunte, ya que estamos aquí discutiendo. Claro, tú decías, y con mucho acierto, claro, esto se ve como una especie de relación bilateral España-América. Claro, América hay otra abstracción completa que ahora se está llevando a cabo por la vía de la Pachamama desde un punto de vista espiritual casi pangea, no sé cuál sería la Pachamama, pangea sería, no lo sé, o Abiyala para evitar América. Bueno, es que esa realidad no era únicamente bilateral, había una realimentación. Aquí está el tema este de los fúcares que decía yo hace un rato, o los Belser en Venezuela, o sea, hubo muchos invitados a esa fiesta, ¿no? Pero claro, lo que no se puede exigir,
que es un poco lo que parece que reclama el negro legendario, es que los españoles se digan, bueno, vamos a descubrir, también niegan la idea de descubrimiento constitutivo, que luego están con la tontería, no, es que ellos ya, no hace falta que lo descubrieran, bueno, ya, chico, pero elabora un poco más el argumento, ¿no? Claro, lo que no se puede pretender es que Colón llevara ya un manual de antropología debajo del brazo y ya para ir clasificando el material, es decir, eso se va elaborando sobre el terreno y de hecho es una gran contribución del Imperio Español a la etnología, recoger flora, fauna, usos, costumbres, claro, ¿desde qué prisma? Desde el prisma de un hombre del siglo XV y XVI. Entonces, aquí los anacronismos, las confusiones y las generalizaciones y simplificaciones son enormes. Pero yo insisto, no podemos criticar ese tipo de simplificaciones y caer en otras, que yo creo que en algunos casos el tema de los esclavos, yo no me voy a desdecir de la respuesta que le di a Villacañas en su momento, cuando dije lo de oro y esclavos, pero claro, tampoco vamos a pretender que tampoco hubiera esclavos, por favor, vamos a un mínimo de equilibrio y de rigor, ¿no? Sí. Bueno, aquí han salido dos puntos que me parece muy interesante discutirlos un poco más. O sea, por un lado, está claro que no las condiciones materiales y claro. Gustavo Casanova. Por supuesto es utópico ni tiene ningún sentido el recuperar cualquier versión maximalista de un imperio, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que se puede construir algún tipo de institución, algún tipo de comunidad, plataforma y tal. Tú has hablado como mínimo a partir de la lengua española, pero yo creo que hay más cosas. O sea, y deberíamos profundizar en qué otros componentes pueden servir para que haya algún tipo de argamasa, si es que los hay, ¿vale? Y aquí voy al otro tema, y es que efectivamente negando el dualismo extremo entre imperio generador y imperio depredador, por supuesto, eso, ahí sí que se puede ser dogmático, no hay figuras extremas, pero en los intermedios caben comparaciones, y entonces esas comparaciones no son solamente, que es lo que me ha parecido que ha dicho Marcelino, a nivel, digamos, de evolución morfológica de isiología morfológica de las instituciones. Yo creo que hay un mínimo componente moral también. Me refiero a que en el Imperio Español se incorporó a los sujetos mínimamente al derecho, frente a la aniquilación que se dio en otros imperios, o incluso simplemente pues el intercambio comercial sin querer saber nada del otro a nivel de derechos, ¿no? del derecho entendido como en sentido amplio. Entonces, eso para mí sí que tiene un componente moral. O sea, eso es una realización de unas diferencias morales que para mí son obvias. Entonces, cuando negamos la distinción entre, o llamamos que ha habido componentes depredadores en el Imperio Español, estamos negando, digamos, esa diferencia moral con otros imperios más depredadores. No, vamos a ver. Yo no estoy negando eso, yo lo que estoy negando son esas ensoñaciones que veo cada vez más crecientes, como si estuvieran al alcance de la mano. No están al alcance de la mano. El español es evidente que es, me parece, la gran herramienta, además depositaria, pues de muchos conceptos filosóficos. Eso, bueno, siempre lo dijo, el español es una lengua filosófica, eso es un patrimonio común, que además ha pervivido y se ha mantenido en el tiempo frente a amenazas, pues por ejemplo, como este intento de Argentina de tener su propio idioma, en los trabajos que ha hecho Freudiano en relación a la iberofonía y esa asimetría comprensiva entre español y portugués que beneficia al español, no nos engañemos, eso es algo que hay que aprovechar. No estoy negando las condiciones morales implantadas, por supuesto, desde un prisma católico. No lo estoy negando en absoluto. Lo que estoy negando es que veo que algunos han caído en una leyenda rosa, pero de un rosa chillón. Es decir, los excesos se cometieron. ¿Hay que recrearse en ellos? No, pero tampoco se gana nada omitiéndolo y presentando solamente como si aquello fuera pues unos señores que fueron allá a cantar el Te Deum, ¿no? Había unos intereses y había intereses. Y luego, además, muchas de las cosas que creo que debemos analizar
son los debates internos del propio imperio. Yo creo que ahí es donde hay un filón de trabajo enorme desde un punto de vista filosófico. La polémica sangrienta que suscitó la promulgación de las leyes nuevas, bueno, eso es fundamental. ¿Qué decir de la controversia de Valladolid? ¿Qué decir del tratamiento que se le da al indio? Al indio, ahí sí que hay una cierta generalización. Los componentes morales son enormes y es un patrimonio que sin duda tenemos ahí. Veremos también, con la penetración del evangelismo hasta dónde, qué queda de todo eso. Cuidado porque en las propias tradiciones, y las tradiciones son cosas vivas que también mueren, por supuesto, no hay que ser nostálgicos, veremos cómo esas tradiciones se van reencauzando hacia otro tipo de... Bueno, no sé, por poner un ejemplo, el famoso Halloween no tiene nada que ver con lo que se celebraba, los que somos ya peinamos canas, hace unos años, era una cosa diferente. Esta proliferación de fantasmas, demonios no muertos, vampiros y cosas, eso no tenía cabida hasta hace 4 días. Entonces, veremos a ver cómo evoluciona todo ello. Te digo también lo contrario. Todos los esfuerzos que están haciendo algunas administraciones corruptas españolas para atacar al español, con el tema lingüístico, ¿quién los está derrotando? Pues un género musical que a mí no me encanta, pero que es el que está... es que el reggaetón está destrozando las políticas... es que es la pura realidad. O sea, un chaval de Lérida va cantando dame gasolina o deja de darme, lo que sea. ¿Por qué? Porque dice, es que si no voy a la discoteca. ¿Cómo voy cantando una sardana? Quiero decir, que parece una tontería. Es que estás así, hombre. Quiero decir que la potencia del español se ve ahí, por ejemplo. Se ve ahí. Es que el tío no quiere ser un marginado anacrónico y muermo. Quiere ligar y tiene que ligar en español. Entonces, claro, luego es verdad que hay otras opciones, pero que no van a venir por la vía de los idiomas vernáculos minoritarios impuestos por inmersión obligatoria. Van a venir pues por amenaza del inglés, por la amenaza quizá de... Hoy salía una estadística de nacimientos de madres no españolas y no precisamente muy católicas que va a cambiar el futuro de muchas provincias españolas. Veremos a ver si se cambia también el idioma. Ahí están los problemas, yo creo, verdaderamente de fondo. Pero claro, moralmente, claro que tenemos unos valores evidentemente más o menos claros, ¿no? Por poner un ejemplo, el maltrato a la mujer siempre está mal visto. Siempre. Ahí me callo, que si no la liamos ahí, ¿eh? Ella tiene muchas broncas con estas cosas. Y me han repercutido a mí las broncas, yo te conté. Ah, bueno, sí, a ti te ha repercutido las broncas, sí. Me censuraron en Facebook por mencionar solo su nombre, por cierto. Sí. Bueno, que no iba a decir esto. Abundando en lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Para hablar del tema de la esclavitud en relación con el Imperio Español y con el anglosajón en este momento, aunque sería en parte todos, ¿no? Bueno, primero decir que del comercio de esclavos en España, pues eso tenía repercusiones económicas en la corona, porque yo creo que tú sabes perfectamente que el rey cobraba una parte de cualquier transacción que había de esclavos, el quinto. Hay una mención, que no sé dónde la leí, que ya de los reyes católicos, que daban los quintos es el 20% de la transacción. O sea, si se vendía por tantos ducados, una quinta parte se la quedaba la corona. Pues los reyes católicos se lo pasaban a los valencianos por haber capturado a los piratas que estaban ahí asolando las costas. O sea, todos los piratas que capturaran los valencianos en las costas, el quinto se lo quedaban ellos, en vez de quedárselo el rey. Bueno, ese quinto duró bastante tiempo, yo creo, ¿eh? No tengo el dato, pero por las transacciones de ese tipo de economías había, como los impuestos de ahora, ¿no? Para que nos entendamos. Y lo otro que quería comentarte es en relación a la abolición de la esclavitud, que bueno, también la ha tratado y ha dado las razones. Pero por hacer un comentario añadido, ¿no? La abolición de la esclavitud se lleva la palma a los norteamericanos a finales del siglo XIX. No se hace ni caso de los argumentos que hemos mencionado antes de los escolásticos, en absoluto, ¿eh? Todas estas cuestiones que hemos mencionado ahí, pues eso ni caso.
y lo que van es a su propio interés. No es porque sean humanistas, para que nos entendamos, sino porque a mitad del siglo XIX se inventa la desmotadora de algodón y ya no hace falta tener armas para tener a los esclavos ahí trabajando. En la Constitución de los Estados Unidos se dice que el pueblo tiene que estar armado, y algunos dicen que es que han leído a Mariana, que por cierto habían leído a Mariana, pero el pueblo está armado y sigue habiendo por eso una asociación del rifle, porque había que mantener a los esclavos siguiendo siendo esclavos. Por eso tenía que estar el pueblo armado. De ahí que los americanos sigan estando armados, ¿verdad? Bueno, pues se inventa la desmotadora de algodón y no es rentable ya. El capitalismo está a troche y moche. También las armas empiezan a hacerse de una forma industrializada y hace falta mano especializada. Y entonces ahí es cuando vendrá la ley de una gota, porque los que quieren ese trabajo especializado son los blancos, y a nada que tenga una gota de negro alguien, ya no trabaja en ese trabajo especializado. Son las leyes segregacionistas que, aunque se abola la esclavitud a finales del XIX, llegan hasta finales del siglo XX. O sea que es pura palabrería el tema de la abolición de la esclavitud por parte de los americanos. Bueno, y además esto lo estamos viendo, antes he criticado la película Gladiator, ¿no? Pero podíamos seguir criticando películas que está viendo la gente constantemente, ¿no? Spielberg, Spielberg nos está diciendo que los españoles éramos los negreros. Película Amistad, que sigue viéndose en todas las estas en Netflix y en toda la castaña esta, ¿no? Como si fuéramos los españoles, que es mentira, los españoles no capturaban negros, desde luego que compraban. Que sí, que la esclavitud estaba ahí, como lo ha dicho perfectamente Iván. O vemos Lincoln y ahí se habla del baluarte, ¿no? de la bazofia, una pura bazofia, Lincoln. Hay que hacer catarsis de esa película, hay que sacar la ideología que hay en las películas norteamericanas, porque esa es la batalla antinegro legendaria que tendríamos que tener todos. Bueno, eso. Bueno, un comentario nada, brevísimo. A ver, con respecto al veto, más me vetaron a mí de la tertulia de Canal Sur por preguntar qué era el género, o sea que cuidado. Cuidado con género, que es una cuestión muy filosófica. No puedes preguntarlo, cuidado, te echan. No, dos cosas muy rápidas. Lo que dices de la desmotadora es verdad, claro, porque el esclavo tampoco era una cosa que podías hacer lo que quisieras con él, y es más barato pues dar un salario mínimo, y bueno, muy mínimo, exiguo, ¿no? Y ahí yo creo, también por entender, que muchas veces la gente no se da cuenta de la potencia que se tiene muchas de las discusiones que se dan en esta escuela, ¿no? Yo creo que lo que tú has dicho de la desmotadora es un caso ilustrativo del par, para hablar siempre de par de términos, nematología, tecnología. Ahí hay un acompañamiento ideológico de los réditos de una tecnología desarrollada que barre con una situación previa. Y luego otra cosa, con respecto a las gotas de sangre, un caso muy, muy, muy reciente, el de Kamala Harris. Kamala Harris, la gota de sangre fue oscilando, según caricaturizó Donald Trump, para ser más negra que hindú, que parecía que era la otra opción. ¿Por qué? Porque era más conveniente. Ahora la gota indígena es la que domina en unas sociedades que demográficamente mantienen más potencia en lo indígena, que existen, dando fe de que no ha habido exterminio, por cierto, porque si no, no podrían estar en nuestra realidad, y es la que va avanzando, con creo yo, unos intereses muy claros de altas compañías. Estoy pensando en el caso mapuche, pues de decirle, no, el propietario eres tú y no el Estado, entonces, y tú eres más pequeño que el Estado, divide y vencerás, un clásico, vamos. Bueno, hola, yo soy Bastián Benito, nacido en Chile, ya que estoy aquí en Almagro, recuperar la figura recordar la de Diego Almagro, que no se tiene en cuenta mucho quizás en Chile, sino que se reivindica más a Pedro de Valdivia como conquistador y no a Diego de Almagro como descubridor. Y en ese sentido hay una cierta dialéctica entre el descubrimiento y conquista, que no queda muy claro cómo se juntan o cómo se desarrollan ambas, cómo se pasa de una a otra. Y bueno, yo quería comentar en relación con la conferencia anterior, hay una serie también que se ve muchos culebrones en Chile, en Sudamérica, que se llama Chica da Silva, con X, brasileña,
y recuerdo ahí que la escena más terrorífica o lúgubre aparecía cuando venía el inquisidor. Eran portugueses que estaban había una negra que quería era la amante, esposa del comendador, el regidor, y ella era como una especie de reina ahí del territorio, que el comendador portugués le daba ese poder, ¿no? Pero todo se acababa cuando venía el inquisidor, ya que tú escribiste el libro de la Inquisición, que quizás ahí también se mantiene la leyenda negra, ¿no? La Inquisición, es lo que no se supera. Eso por un lado, y decir que ahora lo que hay son telenovelas culebrones turcos, que en mi opinión es una especie de blanqueamiento del Islam, una especie de Islam laico, blando, que es el de Turquía, recordando también que quería hacerse que Turquía entrara a la Unión Europea hace unos años y no se habla mucho, pero bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de esto de las series, el blanqueamiento, decir el tema del derecho indiano, que creo que tiene que tenerse en cuenta, de Colón. El primer derecho indiano que hubo, según lo que yo recordé, que cuando estudié derecho indiano en Oviedo, fueron una especie de otorgamiento que le dieron a Colón y a sus familiares, a sus descendientes, para ver cómo era su estatus en América, ¿no? Y entonces ese fue el primer derecho indiano. Entonces lo que no queda claro es cómo desde las primeras leyes que se le dieron a Colón se pasó a la ciudadanía de los indianos, ¿no? Y eso es una cuestión que a mí por lo menos no me quedó claro en ese momento, cómo pasar del derecho indiano colonial o de Colón, no sé si será por colonial, pero bueno, de Colón al derecho indiano de los virreinatos o de Hispanoamérica. Y por último decir que el tema he visto que en ciertas páginas, redes sociales, Facebook, en X, hay una especie de búsqueda de una tradición del Imperio Romano como baluarte de Occidente. Y entonces se suele citar que se ha perdido, precisamente por el tema de la decadencia del Imperio norteamericano, se ha perdido un poco que se dice mucho, se ha decidido que se compara con el Imperio Romano en su caída, que se está acudiendo a esa imagen idílica de Roma como el inicio de Occidente, de Oeste, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo traer a cuenta al Imperio Español como representante precisamente de Occidente y de Oeste, para darle quizás un aire fresco a los norteamericanos, que creo que están faltos de base cultural o histórica, y reivindicar esa parte más norteamericana hispana, ¿no? Quizás por ahí podría ser, para no acudir al Imperio Romano, sino que traer hoy en día al Imperio Español como significado de Occidente, quizás, ¿no? Bueno, son muchas cosas. Con respecto a la Inquisición, pues eso es uno de los temas negro-legendarios clásicos, absolutamente clásicos, que tendrían que ver pues con la idea de que el español o España pues es un país fanático y fanatizado precisamente por la religión católica, a la cual se le atribuiría pues una falta de racionalismo total. Bueno, eso lo combatimos enormemente porque la religión católica tiene un alto grado de racionalidad, por decir algo. En cuanto a las series turcas, no sé, yo es que no las veo, pues imagino que sí, pues es posible que estén intentando colar una visión más potable, ¿no?, del Islam, más occidentalizada, no lo sé, no estoy muy puesto en series turcas. Y luego con derecho, la última pregunta no he entendido lo que has dicho, no lo he entendido, no he entendido lo que me preguntas ni lo que me comentas, pero sí que con respecto al derecho indiano, pues hombre, es que el derecho es un poco a lo que, vuelvo a repetir lo que decía antes, no podemos llevar el manual ya realizado. El derecho indiano se va elaborando conforme avanza la experiencia y el conocimiento de esas sociedades. La discusión se hace sobre el material del que se va disponiendo, por supuesto con visiones sesgadas e interesadas, porque esta idea de la hiperobjetividad, pues bueno, hay que cuestionarla. Pues el derecho indiano es eso, es la experiencia, por supuesto remitiéndose a un mundo clásico del cual se bebe, pero con las propias realidades frente a sí, o frente a los españoles, a las que hay que acometer. Evidentemente, la primera fase, que es depredadora, con un Colón que quiere establecer una factoría de esclavos, es enseguida descartada, pero claro, se encuentran con una situación
muy compleja. Volviendo al tema de los esclavos, es que ya había esclavos en el mundo indígena, entonces eran como una especie de esclavos legales. ¿Por qué? Porque eran propiedades de un señor. Hay que entender que la visión que se tiene no es la de demócratas del siglo XXI, es la de una sociedad estamental, y el señor no es igual que el vasallo, el esclavo no es el yanacón, en fin, es un mundo enormemente complejo en el cual España, como interviene, no se mantiene, como decía, me parece que Marcelino, fuera y bueno, que me llegue aquí, que ya yo haré las transacciones adecuadas, como es intervencionista, y lo digo como virtud, pues tiene que afrontar todo ese tipo de problemas. Y es así como se va elaborando un derecho pues, que tiene siglos de desarrollo y que bebe de fuentes, pues, por ejemplo, como las partidas de Alfonso X, que a su vez tienen un toque clásico. Es que es así, se va elaborando, es algo dinámico. No sé. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Creo que Iván ha ejercido extraordinariamente su nuevo papel como inductor al diálogo y a la discusión. Realmente ha puesto sobre la mesa unas cuestiones que realmente pues, requieren tratamiento. Y entonces yo voy a Perdón, Tomás, ¿te puedes poner de pie? Ah, sí, hombre. Bueno, vamos a ver. Ahora mejor. Bueno, pues nada, repito esto, de que nos has inducido a una discusión muy interesante. Voy a retomar dos de los asuntos que has planteado y que Marcelino inmediatamente te ha replicado, ¿no? El primero de ellos es, bueno, en principio, la expresión leyenda rosa. Yo creo que sobre esta cuestión española del descubrimiento, la conquista y la evangelización hay que retirarla totalmente. ¿Por qué? ¿Habrá algún despistado que tenga esa pretensión de adulcorar las cosas? No, perdona, Tomás, hay muchos despistados, perdona. Hay sí, miles y miles y miles de despistados. A mí eso no me preocupa nada. También hay, pues, muchos otros que dicen lo que sea y vale poco, porque lo importante es el argumento. No puede haber leyenda rosa allí donde hay guerra. Y es que la guerra explica este asunto. Y entonces, pues resulta que los que se ocupan de esto en primer término son los escolásticos españoles. Y entonces Vitoria habla de derecho a la guerra. Suárez habla de guerra internacional. Y entonces esto hay que contemplarlo desde la categoría de la guerra. Y en ese sentido, las ideas de imperio generador e imperio depredador tienen total, absoluta vigencia, tal y como las plantea don Gustavo. Y yo me remito, y por tanto, pues no cabe en absoluto una leyenda rosa del imperio generador español. Y quien lo hace está despistado, no se ha enterado, y allá él, me importa poco. Y entonces aquí lo que tenemos que decir sencillamente es la doctrina potente del materialismo filosófico. Y yo me voy a remitir y voy a utilizar pues la aguda y brillante intervención de Marcelino, que te ha hecho saber perfectamente pues que la idea de imperio generador tiene que ver con la reproducción de las mismas instituciones españolas allí. Bueno, ¿y esto a dónde va a parar? Pues que efectivamente hay biocenosis. Y entonces, desde la teoría de la guerra, que es desde la que hay que interpretar este asunto, esta conexión, esta conexión entre España y América, pues resulta que eso a lo que tú te has referido, claro que sí, es que los propios escolásticos españoles dan cuenta de ello, ellos lo saben, que hay abusos, eso está perfectamente descrito y les produce repugnancia, sí, pero desde la teoría de la guerra, estos son argucias de la razón. Y entonces, la biocenosis de la que te ha hablado Marcelino, pues son las argucias de la razón que justifican los resultados del imperio católico español.
al margen de que haya habido pues todas esas cuestiones y aquí no estamos poniendo color rosa al asunto, es que esto es lo que hay. Y entonces esas argucias de la razón están incorporadas. Y esos abusos o esas pues están también descritas por los propios comentaristas españoles de todo tipo. Y después, pues como hay guerra, pues hay paz, la paz de la victoria. Y tras la paz de la victoria, pues viene precisamente pues la reorganización de la que habla el padre Victoria. Hay pues la reproducción de todas las instituciones, como ha marcado Marcelino aquí, de forma isológica, ¿no? Esto por un lado. Esta es la primera cuestión que yo quería plantear. Es decir, es arremeter contra la noción de que cabe una interpretación rosa del imperio generador español. Eso a mí me parece que es una contradicción. Segunda cuestión, que no comparto plenamente, lo de las lenguas, sí que mañana vas a hablar de ello, ¿verdad? Y entonces, pues cuando has intentado ofrecer una especie de ecualización entre el quechua, el aymara, el español, porque ellos también eran también lenguas, pues tal y como yo he entendido que había lenguas allí, sin duda alguna, pero no son equiparables al español. Tomás, yo no he equiparado eso en ningún momento. No, es que... Yo he dicho que tan imperialista es el español, y he dicho que, creo, habrá que ver la grabación. Eso es lo que yo niego rotundamente. ¿Cómo van a ser imperialistas, hombre? Eso es absolutamente... Vamos a ver, desde la perspectiva del relativista cultural, toda cosa que sea mínimamente impuesta es imperialista, porque he dicho que solo entienden el imperio como algo netamente negativo. Entonces, si el español es imperialista, el quechua también lo es, entre otras cosas, ya lo voy a decir, ya mañana me ahorro la intervención, entre otras cosas porque el sacerdote que aprendía quechua evangelizaba en quechua a poblaciones cuya lengua materna no era solo el quechua, a eso me refiero, Tomás. Bueno, y por cierto, y leyenda rosa hay para aburrir, porque todos estos abusos que tú dices que están en los documentos, que efectivamente están, yo estoy harto de ver a gente que prácticamente fueron ahí los españoles a dar misa y a repartir caramelos. Y Isabel la Católica es una santa y esto ya es un exceso. Pues mira. Y yo le llamo leyenda rosa porque es que está presente en muchos debates hispanistas. Una lengua es imperialista cuando realmente realiza pues un imperialismo o un imperio generador. Entonces, por ejemplo, verás, para ponerte un ejemplo para que se vea que lo que tú planteas sobre las lenguas, equipararlas, porque ellas también fueron impositivas, no puede aplicarse ni mucho menos. Aquí, concretamente, ayer estuvimos hablando de... Bueno, hay una situación clarísima, ¿verdad? El castellano romance se convierte en español cuando se hace lengua imperial. Antes era romance castellano. Y entonces, ¿cuándo se transforma? Cuando se convierte en lengua imperial. El galaico portugués, mientras Portugal pertenece a España, es una lengua regional. ¿Cuándo se convierte en lengua imperial? Pues cuando se independiza, 1688. Bueno, esto no ocurre con el occitano, no se puede hablar de catalán. Tú has hablado de catalán, no hay catalán. Catalán habrá cuando el occitano se convierta en lengua catalana porque los catalanes hayan independizado. Lo mismo pasa con los quechuas, etc. Por tanto, en aquella situación no cabe en absoluto equipararlo. Ahora es otra cosa. Pero ¿quién lo ha equiparado, Tomás? Bueno, yo lo he entendido así. Pues yo no lo he expresado así, me he expresado muy mal. Bueno, pues igual. Y ya está, eso es lo que yo quería decir, esas dos cosas. No, bueno, te contesto otra vez. Vamos a ver, lo que yo estoy diciendo es que la imposición, extensión, secularización, no sé qué término que no moleste, decir la extensión, la divulgación del español
es un proceso análogo al de otras muchas lenguas que vienen ligadas al poder. Y el... No. Bueno, vale, pues nada. No. Bueno, Pues el mío es que sí. Desde la a ver. posición de la teoría del imperio generador del materialismo filosófico. Pero que no estás entendiendo lo que estoy diciendo, que el imperio inca tenía unas lenguas francas que evidentemente no son las únicas que existían en esos territorios, eran las más poderosas, eran las de administración, eran las del poder. Chico, yo no sé qué... El imperio inca no lo puedes equiparar, Claro, no lo entiendes. Pero que yo no estoy ecualizando, que te estoy diciendo... Bueno, venga, vale, tienes razón, Tomás. Venga, ya está. Bueno, yo quería intervenir a propósito de dos cosas que dijeron, primero Josécho y después tú. Bueno, él habló de la máquina desmotadora y tú hablaste de el esclavismo como tecnología y como nematología. Voy a unir las dos cosas porque creo que es importante para explicar que todavía al día de hoy en la explicación del papel de España en América se siguen no se oye utilizando. ¿No se oye? el instrumento a la boca. No, ¿ahora se oye mejor? Ah, más cerca. Ahora. Bien. No, quería decir que tanto Joséchu hizo una intervención sobre la máquina desmotadora de algodón y tú sobre la aplicación de los conceptos de nematología y tecnología a la hora de hablar del esclavismo como son institución que es. Bueno, pues yo estoy viendo que en la explicación del papel histórico de España en América se están utilizando deliberadamente, de forma torcida, estas ideas, porque precisamente se están ocultando otras que sí son efectivamente vergonzosas. Voy a poner el ejemplo de la utilización de términos como comercio triangular, en vez de hablar de comercio de esclavos. Por ejemplo, Voltaire practicaba el comercio triangular. En ningún sitio se dice que practicaba el comercio de esclavos. Era unas instituciones donde la banca financiaba un barco que cambiaba baratijas por hombres, que los llevaba a otro continente, los cambiaban los hombres por licor y por azúcar y lo traía de vuelta y se sacaba un rendimiento. Eso se llamaba comercio triangular y lo practicaban personas tan honorables como Voltaire, por ejemplo. Pero después, relacionando con lo que dijo Joséchu, ¿quién financiaba los esclavos que trabajaban en el sur del reino de Estados Unidos independiente? Los Baring Brothers, el Barclays Bank, etcétera, que estaban pugnando políticamente en el Parlamento contra los países esclavistas. Pero resulta que esos bancos financiaban los barcos que llevaban desde África a Jamaica y a Carolina del Sur, llevaban los esclavos. Cuando la guerra de la independencia norteamericana, ¿quién financiaba el esfuerzo del sur? El esfuerzo militar del sur, ¿quién le surtía de armas y quién compraba ese algodón a unos precios muy convenientes? Todo financiado por esos mismos bancos, el Baring Brothers y el Barclays Bank. Exactamente. Es decir, se está utilizando un doble lenguaje según a quién te estés refiriendo. España le criticaban, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y España mantenía una situación residual, pero muy residual, de esclavos en Cuba, pero eso era vergonzoso. Lo que no era vergonzoso era estar financiando el esfuerzo de guerra del sur para defender un sistema económico de explotación de esclavos y comprando incluso el algodón que se producía por ese sistema, para financiar todo, para surtir todo el sistema de hilaturas de Manchester. Pues es eso, es decir, el saber desmontar, decir, ¿qué está explicando esta leyenda negra?
pues es lo que está intentando de ocultar algo realmente vergonzoso que se está haciendo por el contrario. Pues es eso, nada más. Vamos, yo interpreto que esa es la actualidad de lo que está pasando. Resulta que se sigue explicando la historia de algunos países de América con que España imponía un comercio. Y sin embargo no se dice que los créditos a la independencia de esos países americanos se dieron con una condición cerrada de que no se podía entrar barcos de otras naciones en esos países que no fuesen ingleses. Pues esto hay que ponerlo de relieve, hay que decirlo y hay que replicar cuando digan algo de esto. Bueno, acabé por ahora. ¿Qué? No contesto, ¿no? Buenos días. Bueno, Iván, yo estoy de acuerdo contigo siempre, tanto en todas tus intervenciones, en ponencias y en tus libros, a un 85-90%. Eso me tranquiliza bastante. Ya sabías cuando me manda el micrófono que te iba a intentar aclarar algunas cosas sobre la leyenda rosa. Yo no, y sé perfectamente cuando hablas, sé lo que dices, alguna vez lo hemos comentado, y sé hasta a qué autores te refieres, que no vamos a citar ahora, para no darles más publicidad del que ya tienen. Pero te voy a decir una cosa. Si existe leyenda rosa, que no me cabe duda también que existe, aunque también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, yo creo que es que él está mal interpretado, pero yo entiendo perfectamente lo que dice Tomás con lo de la guerra, el imperialismo de las lenguas y esto. Si hay leyenda rosa, te voy a decir que es necesaria. Vamos a ajustarnos a la realidad. Es necesaria en el momento actual en el que estamos, porque hay que vivir con la realidad, la real política. Y es necesaria porque todos estos grupos que hasta ahora nos han estado atacando y están promoviendo la leyenda negra, ellos nos venden un relato. Y no hay manera de luchar y de convencer a la gente, o no de convencer, porque no tenemos que dar argumentos que no sean reales. El dato mata relato, es verdad, pero o hacemos algo de leyenda rosa, sin contar mentiras, que podemos, o no somos capaces de vencer a esta gente, porque ellos son los dueños del relato. Y entonces nosotros tenemos que combatirles con un relato, algo más bonito, una historia más contada, más bonita. Por ejemplo, la última película de José Luis López Linares, Canto de vida y esperanza. Es un relato bonito. No cuenta mentiras. ¿Eso es leyenda rosa? A mi juicio no. Es una leyenda, vamos a decir, más benévola, que no cuenta lo mal que lo hicimos, que hicimos cosas, pocas, pero las hicimos. Porque es verdad, todos los que estamos aquí, todos los que son seguidores de Gustavo Bueno, saben perfectamente lo que se ha comentado estos días entre ayer y hoy, y distinguen lo que es un imperio generador, que es imposible que sea puro, y un imperio depredador, que es imposible que sea depredador puro. Siempre hay tiempos y partes. Entonces, quería que, bueno, a ver qué valoras de esto que te estoy diciendo. Muchas gracias. A ver, yo sé también a lo que te refieres. Es decir, yo entiendo que el hartazgo de... Vamos a ver, el Imperio Español no fueron una serie de mazmorras con torturadores, otros violando y otros acumulando oro. Eso es una caricatura insoportable. Ahora, tampoco es lo que algunos autores y autoras van presentando, que poco menos, joder, es que ya era una sociedad democrática al momento de pisar los españoles. Eso tampoco es. Entiendo por dónde vas también, si yo sé lo que tú estás diciendo. Tú lo que estás diciendo es que tampoco podemos estar contra las cuerdas defendiéndonos, siempre hay que exhibir algunas virtudes. Si yo no lo niego, yo mismo lo hago, yo mismo. Lo que pasa es que aquí nos enfrentamos siempre a un problema de fondo, que es la selección del material. Y ahí ya está una polémica que llevamos ya años y años con el estatus científico o de las metodologías supuestamente científicas o no de la historia. Esto es una bronca que tenemos ya desde hace mucho tiempo. Claro que no es una ciencia pura, por no meternos ya en betas y alfas, que esto al público le echa un poquito para atrás. Pero es que yo estoy viendo en algunos casos muy concretos, vuelvo a insistir que sé por dónde vas, pues que hay que salir del agujero, que es innecesario, creer que aquello fue pues prácticamente una visita de los testigos de Jehová que vienen a tu puerta, pobrecitos, ¿no? Que es que ya llega un punto de hartazgo y sobre todo es que sí que es cierto que hay
negación de evidencias. Yo lo de los esclavos lo he oído 20 veces, y tú también. No hubo esclavos, sí hubo esclavos. ¿Fue un imperio cimentado únicamente en la esclavitud? No, pero de ahí a decir que tampoco la hubo, pues no, sinceramente no. Entonces ya cansa un poco. Y luego poco menos que eran una especie de predicadores y santos, pues había de todo. ¿Antídoto contra ello? Los archivos españoles. Un trabajo de archivo que debía ser casi una línea de Estado nos daría unos frutos enormes. ¿Por qué? Precisamente por esta obsesión que tenían los españoles de documentarlo todo. Si yo voy contigo a Chile y veo que tú estás mintiendo y esa mentira te beneficia a ti y me perjudica a mí, ya me ocuparé yo de contar otra verdad. Y de ahí se va sacando cierta realidad cruda, que es como me gusta la realidad, pero más ajustada a lo que en realidad ocurrió. Eso es a lo que yo me refiero, porque estoy un poco harto ya de algunas situaciones y sobre todo de este uso de imperio generador y depredador, todo bueno, todo malo, un maniqueísmo un poco infantil. Es lo que denuncio, nada más, nada más. Hola, buenos días. Yo quería hacer una consulta más, una reflexión relacionada con la esclavitud, ¿no? Ahora mismo en Angola y en varios países africanos que son muy conscientes de cómo fueron desangrados durante siglos. De hecho, hay que saber que prácticamente todos los negros arrancados de África que están en Iberoamérica, y de Atlanta hasta el sur, vienen de Angola. Entonces, esto se ha identificado del reino de Ndongo, del reino de Congo, de una seta, y se están realizando actuaciones para conocer, desde Angola, para conocer esta realidad. Se acaba de escribir y publicar un libro de 600 páginas sobre ello, que está manejado por el Ministerio de Cultura y Turismo en este momento. Incluso han identificado las rutas a donde fueron todos aquellos esclavos en todos los países, sobre todo Estados Unidos y Brasil, pero también Panamá, República Dominicana, Uruguay, Perú, etcétera, etcétera. Incluso ya se conocen algunos descendientes que todos los años visitan Angola para eso, ¿no? Entonces, este es un debate que solamente está comenzando. Por este lado del pilar africano en América se está interesando mucho algunos países de África en Iberoamérica. Hablo de la iberofonía, hablo de Angola, de cómo no solamente ve de repente un mundo afín por esa intercomprensión de nuestras lenguas, sino que se está considerando parte también del espacio iberoamericano, porque una tercera parte del espacio iberoamericano procede de África y son casi todos de Angola, no del río Níger, los que están por ese lado, ¿no? Pero claro, ahora se está abriendo una caja de Pandora fundamental, muy interesante, pero que va a confrontar a todo el mundo con la realidad. Me estoy refiriendo a, por supuesto, el reconocimiento de que en el Imperio Español hubo esclavos. Por cierto, los datos los sabemos, ¿no? España era la cuarta después de Portugal, pero teniendo la mayor parte de América. También es verdad, hay que relativizar, hay que ponerlo ahí. Pero mientras conocemos, por ejemplo, los portugueses en un primer momento capturan personas en la costa. Y hay una crónica, ¿no?, de aquellos primeros que capturaron, de la sorpresa de aquella gente en la costa, de que les estaban arrancando y metiendo en un barco. Eso existe. Pero muy poco después, o pocos decenios después, los portugueses ya compran los esclavos, ¿no? Los compran en toda la costa africana y ya no hacen racias de captura. Entonces, pues aquí, ¿quién vende los esclavos? Esta es la cuestión en la que se van a encontrar las repúblicas africanas en este momento. Porque no sé si el rey de Portugal vendía súbditos portugueses o el rey de Francia súbditos franceses, pero la mayor parte de los esclavos africanos, es una consulta que hago, no lo conozco perfectamente, ya eran comprados a poderes africanos. En el Museo da Escravatura de Angola, Museo de la Esclavitud de Angola, que está a pocos kilómetros de Luanda, en un lugar fantástico, por cierto, que si alguien va por allí vale la pena, porque tiene unos cañones de bronce preciosos de Felipe II, de Felicus Rex Hispaniarum, están puestos ahí, y esa casa reconstruida era del traficante Álvaro de Andrade del siglo XVIII ya, no de la época española. Lo interesante es que ese museíto, que está bien en sus paneles, y los he leído 20 veces y los he fotografiado, solamente puedo encontrar una línea sobre esa justificación de por qué esclavizar al negro. Usted ha dicho, es que eran esclavizables. Expliquemos, vamos a decirlo claro, ¿por qué eran esclavizables los negros para todo el mundo
árabe o europeo en aquel momento, porque los vendían los jerarcas o los régulos o reyes africanos. Esa es una cosa, la esclavitud. Solamente encuentro una línea en todos esos paneles en el que se habla de una maldición bíblica, que probablemente alguien más culto lo puede contar aquí, ¿no? Entonces, como había una maldición bíblica, se les puede esclavizar y luego, por si acaso, por supuesto, en ese museo que era la casa del propio traficante, hay una capilla donde para curarnos en salud se les bautizaba a todos por si se morían inmediatamente. Por lo menos les salvábamos las almas y luego ya podían morir o podía ocurrir lo que sea. En estos últimos días, por cierto, el presidente rector de una universidad angoleña nos comentaba cómo habían llegado a cambiar, según cuentan ellos, las rutas de los tiburones en el Océano Atlántico por los cuerpos que tiraban los portugueses, sobre todo, que transportaron 5.800.000 negros, personas, a América, en toda la ruta del Atlántico. O sea, cambió la ruta de los animales, ¿no? hasta el ecosistema. Bien, solamente se ven en todo ese museo una línea sobre esa justificación y es bíblica, o sea, no cuenta otra cosa. Y la otra es que en ningún momento dicen quién los vendía, pero sin embargo sí hay una justificación que habrá que ver de una queja del rey del Congo de que no me gusta que vengan todos estos aquí a esclavizarme a la gente. Yo sospecho que ha habido que buscarla en mucha documentación esa cita, porque en realidad debían ser por necesidad los poderes africanos los que vendían a su propia gente. Pero no soy experto, no lo sé y lo pregunto también, porque racias al estilo de la serie de Kunta Kinte cuando lo capturan en el siglo XIX, creo que ya no se dieron a partir de un momento, los portugueses ya no se implicaban en eso, simplemente compraban en puerto, tenían el derecho de asiento, por lo que ya sabemos, desde el Tratado de Tordesillas y después, pero nada más. Entonces mi pregunta es, ¿qué se sabe de los que vendían originariamente esa mercancía humana, desde la propia África? Bueno, yo por poner un apunte, a ver, lo verosímil es que sea el señor negro, en este caso, el que venda a esos otros que quizá no eran de su propia etnia. Por ahí podrán ir los tiros, y desde luego la justificación de la esclavitud por la vía bíblica, eso es cierto. Un detalle para añadir complejidad al asunto, que Gustavo casi habría que hacer unos encuentros sobre esclavitud, ya que están saliendo tantos temas. Yo ya lo dejo hasta sugerido, ¿no? Lo digo porque lo tengo reciente, ¿eh? Cuando Gonzalo Pizarro se rebela contra el rey, autoproclamándose rey, liderando el llamado Ejército de la Libertad frente a las leyes, liberarse de las leyes de la corona española, integra en sus huestes a negros. Es decir, para que veamos lo complejo de aquellas sociedades, ¿eh? Lo complejo de esas sociedades. Y luego hubo también fenómenos muy complejos y muy conflictivos de negros cimarrones que se echaban al monte y se constituían eso lo tengo también por ahí documentado, pues una especie de soberanos de la negritud que aspiraban también, ¿por qué? Porque era su visión de la realidad, no podían tener otra, en monarcas negros, con súbditos negros. Es decir, que la estratificación social, que es lo que aquí yo creo que se pierde cuando se analizan estos asuntos de hace 500 años o demás, estaba presente y lo mediatizaba todo. Que la isología, bueno, es muy discutible en estos casos, no existía, al menos internamente en esas sociedades. Había una estratificación absolutamente total entre señor, vasallo, esclavo, y eso es un mundo que a veces se obvia cuando se trata sobre aquel tiempo. Hola. Buenos días, bueno, encantado de estar aquí, de estar aprendiendo tantas cosas. Me ha gustado lo que ha dicho Alberto. Me gustaría decir algo sobre las leyendas rosas, y es lo siguiente. Resulta imposible imaginar qué es el imperio, qué fue el imperio, debido a la leyenda negra. El alcance que ha tenido la leyenda negra es tal que nosotros no podemos, es casi un noumeno el imperio, porque es algo desconocido. No podemos saber qué implicaciones podría haber tenido en el desarrollo general de la historia, de las ideas y de la historia humana, por un lado, y por el otro lado, debemos de ser conscientes de que es un ser único que ha producido la historia de la humanidad,
los valores que encierra son de un tamaño desconocido en Europa. Tendríamos que ir a los griegos, y que el mero hecho de ponerlo en valor, el mero hecho de mostrarlo y de compararlo con lo que ocurría en ese momento y en momentos posteriores y anteriores, dibuja la efigie de algo absolutamente único y algo único en toda la historia de la humanidad. Las leyendas rosas no hacen falta en absoluto, puesto que la historia se convierte en algo absolutamente fascinante. Y si lo conectamos con lo que decía Alberto sobre los relatos, claro que tenemos que construir un relato. Claro que la asimetría que genera el relato antiespañol y la ausencia, mejor dicho, la asimetría que genera un relato antiespañol omniabarcante, que se produce tanto en España como fuera, y la inexistencia de un relato, o la casi inexistencia de un relato que ponga sobre la mesa lo que es el Imperio Español y su originalidad, esta asimetría hace que sea muy difícil establecer un norte. Y el norte es construir un discurso racional sobre el imperio que verdaderamente trastorne todos nuestros mapas conceptuales. Y por otro lado, en lo que se refiere a la esclavitud, claro que la esclavitud era universal, y la inmensa mayoría de los negros eran vendidos por propios negros, y había esclavitud en todas partes, y no había dejado de haberla. Bueno, el sistema feudal fue un avance sobre la esclavitud, ¿no? Como explicó Hegel en su... todos lo sabemos. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que pongamos encima de la mesa el imperio, seamos plenamente conscientes de que la leyenda negra hace que nuestra misión sea complicadísima, pero complicadísima, hasta extremos increíbles, puesto que tenemos que tener en cuenta que vamos a rumbar con una cantidad increíble de cosas, vamos a rumbar con la filosofía occidental, vamos a rumbar con la Ilustración, vamos a rumbar contra todo aquello que creímos ser unos avances humanos, porque el imperio deja en una situación crítica la historia del resto de países de Europa. Entonces, en este sentido, hay que seguir peleándola. La magnitud histórica del imperio es tal que no existe ninguna leyenda rosa que se pueda acercar a él. No existe. Aunque te venga Hernán Cortés con unas hojas repartiendo laureles, aún así ese relato rosa sería menos importante, menos laudatorio que una investigación histórica. Es lo que quería decir. Bueno, pues estamos llegando al final de esta mesa redonda. Hay que tomar nota de este asunto de la esclavitud y simplemente recordar, en el Catoblepas hay un artículo muy interesante analizando el mecanismo que se produjo cuando desde los Estados Unidos de Washington decidieron eliminar por racismo la cantidad de muchos de los negros que había, devolviéndoles a origen por estética, por asco. Y entonces crearon Liberia. Y entonces llevaron miles de negros que vivían en Norteamérica a Liberia, y al llegar allí, aquellos negros libertos que llegaron a Liberia se convirtieron en los principales traficantes de esclavos durante décadas, puesto que habían bebido las maravillas de la sociedad yanqui, y entonces la quisieron emular. Pero bueno, habrá que hacer una cosa sistemática sobre la esclavitud porque es necesaria. Bueno, pues nada, son las 2 de la tarde, terminamos la mesa redonda, y entonces a las 16:15, 4:15 seguimos.